Ahora. Hasta ahora hemos visto al hombre según el pensamiento divino que debía comulgar primero con el árbol de vida, que es el árbol de la comunión con Dios, y contemplar el árbol del conocimiento, porque no era no hacer nada, simplemente Dios dio la orden de no comer de ese árbol. Porque aparte, como vimos que es un árbol en forma de cruz, en realidad es como un solo árbol, era imposible no mirarlo, y ya que lo miramos podemos contemplarlo, el conocimiento de lo bueno y lo malo, ¿no es cierto? Que es el instrumento del conocimiento, el árbol de vida, que es el árbol a través del cual nosotros nos alimentamos recibiendo la vida. Y del conocimiento de lo bueno y lo malo, que es el instrumento de comunicación con el mundo. ¿Y qué es comulgar con Dios? Es oír su palabra y ponerla por obra. Ahora vamos a ver lo que hizo el hombre con ese deseo divino. Vemos el axioma: lo creado y lo no creado son interdependientes, y si no conocemos la acción de lo no creado en lo creado, no podemos hablar del mundo, ni del hombre, ni de los ángeles. No puedes tener una visión real del hombre, dice Monseñor Jean, si olvidas uno de estos dos elementos. Porque existe Dios, el hombre y la relación de Dios con el hombre. Sin esta visión triádica, nuestra concepción del hombre y el mundo es obsoleta. Es revolucionario lo que estoy diciendo acá para esta época, ¿cierto? Por eso yo trato de repetirlo y repetirlo. Ahora pasamos a la siguiente. El pecado y la caída. Que sería el título. Primer texto. ¿Quién lo quiere leer? Lo leo. A ver, la serpiente era astuta, más que todo animal del campo que Adonai Elohim había hecho. Dice a la mujer: así Elohim nos dijo, no comáis de ningún árbol del jardín. No, es así que Elohim nos dijo. No comáis de ningún árbol del jardín. No comáis de ningún árbol del jardín. Sí. La mujer dice a la serpiente: comemos del fruto de los árboles del jardín, mas del fruto del árbol que está en medio del jardín, Elohim dijo, no comáis de él ni lo toquéis para no morir. La serpiente dice a la mujer: no, morir no moriréis, pues Elohim conoce que el día que comáis de él, se abrirán vuestros ojos y seréis como Elohim, conocedores de lo bueno y lo malo. La serpiente es un símbolo universal que representa la inteligencia doble, que es al mismo tiempo la inteligencia maligna, la serpiente que muerde, y la inteligencia sabia, que es la serpiente que cura, a partir del suero hecho por el mismo veneno. Esta serpiente es nombrada por el apóstol San Juan en el libro del Apocalipsis como el gran dragón, la serpiente antigua, el diablo, el seductor del mundo entero. El maligno conserva toda su inteligencia, pero totalmente invertida. Mantiene toda su potencia, que se vuelve violenta y celosa del hombre. Va a decir cosas que son al mismo tiempo exactas y no exactas, y en eso consiste la astucia. También hay una astucia evangélica. ¿Qué dice Jesús? Ser buenos como palomas, sabios y astutos, como palomas y astutos como serpientes. serpientes. Es decir, con la condición de ser manso. Es decir, esto significa no dejarse engañar. ¿Me explico? Sería más o menos la forma no violenta. Hay otro símbolo de la serpiente que representa la inclinación del hombre hacia el mal, como un instinto maligno dentro del hombre establecido después del pecado, o como una tendencia
a repetir eso que recibimos de nuestros ancestros hasta Adán. ¿No es cierto? Nacemos con la tendencia, no nacemos con pecadores, nacemos con la tendencia a pecar. En la psicología profunda, la serpiente como los dragones son arquetipos de nuestros instintos más profundos. Los que han leído a Freud saben eso. A Jung. No son ni buenos ni malos, sino que dependen de la atención y la dirección que les imprimamos a esos instintos. Ahora, si leemos, ¿notaron algo que les llamó la atención del texto? Como primera medida, podemos notar en el texto que desaparece en el diálogo entre la mujer y la serpiente la palabra Adonai. En el diálogo de la serpiente con la mujer, no en todo el texto. Porque dice, así que Elohim, dice la serpiente, no, dice Adonai, Adonai Elohim. Y la mujer lo mismo. Elohim dijo, no comáis de él. Es decir, no es posible borrar al Dios trascendente, que es Elohim, creador de todo lo que existe, pero se puede inventar a un Dios que no sea misericordioso, un Dios alejado del hombre, poderoso, pero no amante, omnipotente, pero indiferente a sus criaturas, bueno, pero inflexible en el castigo. ¿Se dan cuenta? La astucia. Hasta aquí en los 7 parágrafos que hemos visto, Dios le propone al hombre y a la mujer y ellos hacen. En eso consistía el diálogo. No hay cuestionamientos, no hay proyectos, no hay una relación, sino que hay una relación simple entre la palabra de Dios y el acto. Y ese es el diálogo primitivo. No hay respuesta del hombre, hay acción del hombre. Si el hombre completa el pensamiento y la palabra de Dios en la acción. Se hace una sola. Comienzan las palabras entre la mujer y la serpiente y este es el segundo modelo de diálogo que tenemos registrado entre dos seres. Es la primera vez que hay palabras de ambas partes. Uno habla, el otro escucha, contesta, el otro habla y escucha. Un diálogo. Hasta ahora Dios hablaba y el humano hacía. El diálogo se mantenía en tiempo presente y dinámico. No había ningún proyecto. En Dios había un proyecto. Pero en la comunicación del hombre con Dios está en el presente. Hacer y actuar. Adán no decía, bueno, mañana nombro los animales, después vemos, por ejemplo, ¿no? O se quedaba a dormir y no escuchaba aquello, puede pasar miles de cosas, ¿no es cierto? Y actuaba. A la palabra le seguía el acto. Ahora se va a hablar del futuro, que solo se puede representar en palabras, en un proyecto imaginario. Seréis como Dios, es un futuro, no es inmediato. Es un proyecto imaginario. Entonces, en este segundo diálogo primigenio, tenido de intenciones y de confusiones, aparece un desorden, una tergiversación de las palabras de Dios. ¿Qué dijo Dios cuando le dice al hombre, le pone la prohibición de comer, no es la prohibición, pero podemos decir la prohibición de comer del árbol del conocimiento de lo bueno y lo malo? ¿Se acuerdan? ¿De memoria? Si no se lo digo. No comeréis. De todo árbol comeréis y comeréis, más del árbol del conocimiento de lo bueno y lo malo no comeréis, porque si no moriréis. ¿Y qué le dice el maligno? ¿Qué palabras utiliza el maligno? No va a morir. No moriréis. No, léanlo todo. Así que Elohim dijo, no comáis de ningún árbol del jardín. ¿Te das cuenta? Por eso les pregunté si habían encontrado algo raro. De ningún árbol del jardín. No se trata de ningún árbol del jardín, como dice la serpiente. Y además,
eso es el principio de lo que luego se va a llamar la generalización. Es decir, y hay una tendencia, este siglo es impresionante, pero debe haber sido todos los siglos, la generalización. Es decir, no sé qué puedo decir, todos los glotones son malos, la comida, me explico, la generalización es un juicio cómodo que no permite el discernimiento de que algunas cosas son buenas y otras cosas no son buenas. Y eso llegó hasta la prohibición de tal cosa porque no es bueno el exceso. Que eso se ha dado mucho en la iglesia también. Se prohíbe algo por su exceso. Eso es una generalización. Yo, para que vayan viendo cómo se va introduciendo en estas palabras, en esto, cómo se va introduciendo lo que después se va a desarrollar y va a parecer algo común, que extiende maliciosamente a todos los árboles la prohibición de comer de un solo árbol. Sí, todos los judíos son chantas, todos los cristianos son... ¿Me explico? La generalización. Transforma así, de esta manera, con estas palabras, al Dios educador, el Dios que nos protege, que nos ofrece la sabiduría del límite sabio, en un Dios que prohíbe todo. Y lo hemos recibido eso, Sí. porque nuestra visión de Dios es esa. Inmediatamente cuando Dios dijo, si comes esto te vas a morir, para nosotros es una amenaza, como primera visión. O sea que es decir, tenemos heredado eso después de tantos siglos, lo tenemos bastante fuerte heredado, ¿no es cierto? La serpiente inocula en la mujer el veneno de la confusión, de la audición equivocada, del agregado personal a las palabras divinas. ¿Por qué agrega ella algo a las palabras divinas? ¿Qué dice Eva? La mujer dice a la serpiente, comemos del fruto de los Sí. árboles del jardín. Elohim dijo, la mujer sigue diciendo eso, no comáis de él, ni lo toquéis. Agregó lo tocarlo, Dios no dijo que no lo toquen, dijo que no coman. ¿Te das cuenta? Sí. Es absoluto. No tocarlo, no mirarlo, nada. Después hablamos de la Inquisición, fruto de lo que es la Inquisición, el juicio, las cruzadas, todo eso. Como si fuera sagrado el árbol, ¿no? Sí, no, más que eso. Digo, no tocarlo, no mirarlo, no nada. Claro, pero es una confusión, porque es una confusión frente a Dios. Dios no dijo eso. La prohibición. Se tergiversa la palabra sagrada. Absolutamente. Y lean el final de San Juan, del Evangelio de Juan, que dice, aquel que modifique una sola palabra del Evangelio, no me acuerdo el texto. ¿Te acordás? No. Yo, El Apocalipsis, perdón, de San Juan. Dice eso. ¿Cómo termina? ¿Cómo? ¿Cómo termina aquel que tergiverse? Bueno, No me importa. acuerdo. No, me fijo exactamente. en Fíjate. Bueno, la última palabra es ven Señor Jesús, ven, pero dentro de los últimos. Sí, está bien. En consonancia con el Dios represor que le hizo ver a la serpiente. Es muy hábil el maligno, pues dijo, así que Dios dijo que no coman de ningún árbol del jardín y ahora no lo pueden tocar tampoco. O sea que la intervención del maligno produce una confusión en la mujer que entra en ese juego. ¿Está claro? O sea que el precepto divino de no comer del árbol, pasamos ante la primera palabra de la serpiente y la respuesta de la mujer a no comer de ningún árbol ni de tocarlo. Está todo prohibido. Hay un movimiento del alma que se resiste al autoritarismo, a la imposición, que provoca una reacción en sentido contrario. Es decir, que en este diálogo hay una preparación deliberada para la desobediencia, para la rebeldía. La confusión está sembrada, entonces la serpiente agrega, no moriréis. Pues Elohim conoce que el día que comáis de él, del árbol, se abrirán vuestros ojos y seréis como Elohim, conocedores de lo bueno y lo malo.
Allí hay un agregado. Con estas palabras tenemos una nueva imagen de Dios. Además de autoritario, ahora es mentiroso, porque dijo que iban a morir y el maligno dice que no van a morir. Y celoso del hombre, ya que le impide comer del árbol del conocimiento para conservar el poder de ese conocimiento sobre Adán y Eva. Ser como Dios es ser deificados, y ese es nuestro destino, pero ser como Dios en Dios, y no sin su presencia, su mirada y su voluntad, como propone el maligno. La propuesta del diablo es ocupar el lugar de Dios a través del conocimiento de la creación. Ser en Dios nos une a Él, ser como Dios nos separa y nos pone en competencia con Él. El ser como Dios de la serpiente es principio del desconocer, no del conocimiento, del desconocer. Desconocer la finalidad de nuestro destino y desconocer la voluntad de Dios también es desconocerse, porque es nuestro creador. El hombre comienza a perder el conocimiento de sí mismo porque se desvía de su identidad, porque fue invadido por un deseo que no es el suyo. Le inventó un deseo que no está en su ser. Se aleja del deseo esencial con el que fue creado, apartándose de su vocación de deificación. Y este es el principio de consumismo. Crear la necesidad de algo innecesario, momentáneamente. Y estamos en el momento de pleno consumo absoluto. Crear la necesidad de algo que no es necesario, no es imprescindible. Puede ser importante, pero no es necesario primero en la edad que ellos estaban, ni es necesario momentáneamente. Yo encontré de casualidad en YouTube un artículo de un hombre, lo tengo, por ahí un día lo podemos ver, que se llamaba Bernays, de apellido, que fue el que inventó las relaciones públicas en Estados Unidos, es famoso, y que era sobrino de Freud. Cuando él vio, él era licenciado en Relaciones Públicas, cuando él vio que Freud habló de los instintos, se dio cuenta que a través de los instintos se podían manejar a ciertas muchedumbres para que compren algo para el consumo. Y tuvieron un correo de muchos años donde Bernays le pagaba a Freud un dinero muy importante para que Freud le pase el tema de los instintos, y Bernays empezó primero con un consumo, que es el principio de la propaganda, que empezó con un elemento para las multitudes y terminó generando la necesidad de un elemento para cada tipo de multitud. O sea, fue refinando todo el sistema para armar esta... Sí, lo que se conoce como consumo innecesario. Sí, sí. Que es todo lo que te venden permanentemente. Y esa es la intervención del maligno en las ciencias, en todos lados, ¿no? Es decir, pasamos a un nuevo parágrafo. La mujer ve que el árbol es bueno para comer, agradable a la vista y deseable el árbol para tener acierto. Podemos decir para tener éxito, pero no es una palabra bíblica, éxito, por eso es tener acierto. Toma de su fruto y come. Da también a su varón que está con ella y él come. Se abren los ojos de los dos y conocen que son desnudos. Cosen hojas de higueras y se hacen ceñidores, se cubren. Oyen la voz de Adonai Elohim que anda por el jardín cuando sopla el viento del día. El humano y su mujer se esconden de la faz de Adonai Elohim en medio de los árboles del jardín.
La mujer ve que el árbol es bueno para comer, agradable a la vista y deseable para tener acierto. Toma de su fruto y come. La mujer ha oído las palabras de la serpiente y mira el árbol del conocimiento. ¿Y cómo lo ve? Al principio como el resto de los árboles del jardín, de los que se podía alimentar. Todo árbol deseable para la vista y bueno para comer, pero con algunas diferencias. Lo ve deseable para la vista y bueno para comer ese árbol que no debía comer, ¿no es cierto? Pero tiene algunas diferencias. La mujer invierte la prioridad, ya que el árbol es ante todo bueno para comer. Antes empezaba por agradable a la vista. Bueno para comer, agradable a la vista, y le agrega algo más ambicioso, deseable para tener acierto. Es decir, que este árbol de conocimiento es bueno para comérselo, es decir, para establecer el dominio, el poder sobre ese árbol, para apropiárselo, digamos. Agradable a la vista y deseable para tener acierto. Y esas tres palabras son el principio de toda tentación. Hay tres tentaciones madres para el resto de todas las tentaciones: el orgullo, el goce y la posesión. El orgullo, el goce y la posesión. Bueno para comer es la posesión. Agradable a la vista, el goce, y deseable para tener acierto, para la vanidad, el orgullo, sería. ¿Está claro? Esas son las tres raíces de todos los pecados, según los padres del desierto. El deseo de apropiación, que es el hecho de comer, se concentra ahora en el árbol del conocimiento. El deseo que está ligado a la comida se extiende al conocimiento, y el deseo expandido, sin límites, y esa es la avidez, aspecto negativo del deseo. La avidez es un deseo... La avidez es un deseo desproporcionado, un deseo incontrolable. Este deseo es nuevo, no se dirige ni a Dios, ni al alimento del cuerpo, ni al alimento del alma, como había sido pensado por Dios. Bueno para comer, posesión, agradable a la vista, goce, y deseable para tener acierto, poder. Ya que estás, pasarlo al próximo. Resumiendo, entonces, la mujer ve que el árbol es bueno para comer, que es la posesión, agradable a la vista, que es el goce, y deseable para tener acierto, que es el poder, el orgullo. Este es el aporte de la mujer anterior al pecado. Eva abre la puerta a la tentación, y nos dice San Juan de San Denis. Pero en la actitud de Eva no había solo desobediencia, había algo que precede esa desobediencia. Ese gesto imprudente, ese gesto irreflexivo, cuando agarró el fruto para buscarlo. Antes de agarrarlo, había prestado oídos a Satanás, y al prestarle oídos a las palabras de Satanás, sintió tres cosas. Tuvo el deseo de goce, el deseo de vanidad, de ser como Dios, y el deseo de posesión. Estos tres deseos que ella dejó nacer en ella prepararon la desobediencia. Estos tres deseos, antes de que ella haya desobedecido, comprometieron su virginidad. Eva era inmaculada y fue mancillada por estos tres deseos antes de desobedecer. Sin embargo, estos deseos, continuó, estos impulsos que son el motor del instinto del hombre, no son nuevos en Adán y Eva.
Dios le dio al humano poder para reinar sobre toda la creación, no sé si recuerdan, goce para disfrutar del jardín y de la presencia de Dios en él, y la posesión para comer de los árboles del jardín, es decir, para comulgar con la creación y con Dios, que es el creador. Comer es comulgar. No solamente la comunión, sino todo. Comer es comulgar. La mujer come del árbol y le da al humano, que también come sin decir una palabra. Entonces el pecado se consuma. Es el provecho propio que se opone a la voluntad divina de servir y guardar el jardín, en donde está también incluido el árbol del conocimiento. Inmediatamente de comer del fruto del árbol del conocimiento aparece un nuevo conocimiento. Conocen que están desnudos, la desnudez. El hombre y la mujer pierden la armonía de relación luminosa, viviente, no solo con el Creador, sino también con el cosmos. Y esta pérdida despierta ese sentimiento de desnudez que los mueve a coserse ceñidores con hojas de higuera. De la mirada abierta a su Creador, de la desnudez inocente, que así termina el paraíso. Están desnudos, ¿se acuerdan cómo termina el texto del paraíso? Comienzan a esconderse de su propia desnudez y de la voz de Dios que viene a su encuentro. Se esconden en medio de los árboles del jardín. Es decir, que este árbol de vida y de conocimiento que está en medio del jardín pasa a ser un instrumento para esconderse y alejarse de Dios aprovechando sus dones, porque se aprovecharon del conocimiento, pero se alejan de Dios. Es el comienzo de la ciencia. Porque al esconderse del Creador, el hombre inventa un nuevo espacio en el que Dios no está presente. Y ahora está enfrentada la ciencia y la religión. Pero no es la religión lo que enfrenta a la ciencia, es la sabiduría, que es otro conocimiento. Esta es la vida que vivimos en la actualidad. Punto de partida de la construcción de este mundo, llamado así por Cristo y sus apóstoles, que es el lugar donde Dios no reina. Mi reino no es de este mundo. Juan 18:36. San Macario de Egipto dice algo muy interesante. El enemigo, al seducir y dominar a Adán, le quitó el poder y fue denominado príncipe de este siglo. Porque el rey de la creación era Adán. Pero el Señor desde el principio había instituido príncipe de este siglo y dueño de todas las cosas al hombre, Adán. En efecto, dice, el fuego no prevalecía sobre él, ni el agua lo sumergía, ninguna fiera le causaba daño y el veneno de la serpiente no actuaba en él. Pero desde el momento en que sucumbió a la seducción, le ofreció el principado al seductor. Por este motivo, magos y hechiceros, en virtud de una energía adversa y por consentimiento de Dios, realizan cosas extraordinarias. Eso me pareció extraordinario. Esta es una pintura sobre Macario de Egipto, que habla de la puerta estrecha. Pero en los iconos es muy parecido, pero no es un icono, es una pintura. Y esa es la puerta estrecha, ¿no es cierto? ¿Se dan cuenta el poder de la magia? Esto me pareció muy, muy clarificador para mí, para muchas cosas. El maligno no miente porque es cierto que la muerte de la que Dios le habló al humano no es una muerte total. Y además es cierto que al comer del árbol iban a ser conocedores de lo bueno y lo malo. Pero estas son solo verdades incompletas, parciales.
La trampa de Satán es que al decir esto está develando prematuramente el pensamiento de Dios, como nos dice San Gregorio el teólogo, por la prohibición, porque la prohibición era provisoria. Es decir, el estado de Adán eran niños todavía como para recibir semejante conocimiento de lo bueno y lo malo. Ese conocimiento de todo lo creado, el conocimiento de, hasta como dice Monseñor Jean, del vacío. Somos nada y personas. Es decir, esos son conocimientos muy misteriosos, hay que estar muy preparado para ver eso. Fíjense lo que hace el hombre con el conocimiento. Termina siendo una bomba de destrucción masiva. Tenía razón Dios. Por eso nos dice Monseñor Jean, seréis como Dios significa miraréis el universo como Dios lo mira desde lo alto de su trono. Escrutaréis los abismos. El demonio no agrega que cuando el Omnipotente sondea los abismos, como canta nuestra liturgia antes del Evangelio, ¿se acuerdan del canto? Bendito tuyo, cuya mirada sondea los abismos y que está sentado sobre los querubines. Él no corre ningún peligro, mientras que un ser creado, ¿cómo puede escrutar el abismo si él es también abismo y nada? Porque mirar es comungar. 10º parágrafo. Adonai Elohim clama hacia el humano, le dice, ¿dónde estás? Él le dice, oí tu voz en el jardín y vibré de miedo, porque yo mismo estoy desnudo y me escondí. Él le dice, ¿quién te contó que estás desnudo? ¿Comiste el árbol del cual te mandé que no comieses? 3 preguntas que están abajo, escritas. ¿Dónde estás? ¿Quién te contó que estás desnudo? ¿Comiste el árbol que te mandé que no comieses? Lo primero que notamos es que a pesar del pecado cometido, Dios viene a visitar al humano como siempre. No hay variaciones en la conducta divina. Tampoco es Elohim, sino Adonai Elohim. El Dios que viene no es el Dios que juzga solamente. Es Adonai Elohim, quien va al encuentro del humano, es decir, el Dios justo y el Dios misericordioso. La primera palabra divina fue el mandamiento de no comer del árbol. La segunda palabra es la constatación de que no era bueno que el hombre esté solo. ¿Recuerdan? Cuando ya el humano ha caído, Dios habla mediante 3 interrogaciones. ¿Dónde estás? ¿Quién te contó que estás desnudo? ¿Comiste el árbol que te mandé que no comieses? Y lo primero que podemos notar en estas 3 palabras es que Dios invierte la cronología de los hechos. Es decir, ¿dónde estás? Es el resultado. ¿Cómo quedaste? ¿Quién te hizo quedar así? Y el pecado. ¿Se dan cuenta que invierte? Es el principio de la penitencia. Eso lo dice muy bien Ireneo de Lyon. Que Dios, no encontré el texto, lo tenía que buscar y no lo pude encontrar, el que Dios dice que Dios hace en su trabajo el camino contrario en el hombre. Y lo primero que podemos notar es eso: el Señor invita al humano a desandar el camino realizado, acompañado por la palabra divina que ilumina los hechos de manera clara y precisa. La primera pregunta despierta en el humano su condición actual, su nuevo estado. El miedo, la desnudez y el escondite, su presencia solamente. Pero ese estado es dicho por alguien, no es el fruto de la mirada o el sentimiento personal sobre los acontecimientos, no es el despertar de la conciencia, son las nuevas palabras sembradas por el maligno. Y por eso Dios le dice, ¿quién te contó que estás desnudo? Que es la segunda pregunta. El estado en el que nos encontramos luego de cometer la falta, la culpa, etc., nos es contada, sentida a través del maligno para multiplicar la caridad.
Y finalmente el acto concreto que produjo las dos consecuencias, la desobediencia, es decir, la verdad con mayúscula, el acontecimiento concreto, sin ningún agregado. Verdad con mayúscula. De esta mirada se ve claramente que la desobediencia a la voluntad de Dios es también la obediencia a la voluntad del maligno. Siempre hay una obediencia ante la desobediencia. Vuestro padre es el diablo, le dice Jesús a los fariseos en una discusión. San Antonio el Grande, padre del monaquismo oriental, discierne tres voluntades que se enfrentan en el hombre. La voluntad de Dios, la voluntad salvadora y que opera interiormente, que es la teonomía, a la que el hombre puede adherirse haciendo la suya, en una sinergia perfecta. La voluntad del hombre, que es inestable y problemática, y es la autonomía, que es una de las palabras más valorizadas en este siglo. Y finalmente la voluntad demoníaca, ajena al hombre, y es la heteronomía, la multiplicidad de voluntades. Hoy tengo esta voluntad, mañana esta. La serpiente ha inoculado en el humano el veneno de su propia voluntad y ahora el humano tiene que elegir. Antes del pecado, el humano hacía la voluntad de Dios sin conocer otra manera de vivir. Ante esta dualidad, el humano debe elegir, y es por eso que San Máximo el Confesor ve en el libre albedrío una consecuencia de la caída. De intuitiva que era, la voluntad se hizo discursiva. Ahora tiene que empezar a discurrir. Si hago esto, no hago lo otro, esto es bueno. ¿Me explico? Interesante esa visión. Sí. Con esta primera pregunta de Dios, ¿dónde estás?, se inicia el camino de la redención. El Señor no abandona al humano, viene a su encuentro y lo interroga y busca. Generalmente lo interroga a través de los acontecimientos, no a través de la moral. ¿Dónde estás? ¿En qué estado estás ahora? ¿Cómo estás? Esa es la primera pregunta que nos tenemos que hacer siempre, a nosotros y al resto, cuando estás hablando con el otro. ¿Dónde estás? Es decir, incluso en el camino pastoral. ¿Dónde estás vos que me estás hablando a mí? ¿A dónde estás? Para saber de dónde hay que ir a buscarte. Un estado de presencia, sí. Claro, porque dónde estás es fundamental, porque yo te puedo decir andar a La Plata. Bueno, sí, pero ¿desde dónde? ¿A dónde estoy para ir a La Plata? ¿Se dan cuenta? Porque ir a La Plata es una generalidad. Sus preguntas serán el sendero que conduzca nuevamente a Él, y no tanto nuestros pensamientos y nuestros sentimientos. Por eso, esta venida de Dios al humano ya está siendo figura y principio de su obra redentora, el discernimiento de sí mismo. Es el nacimiento de la penitencia, el arrepentimiento, la conversión, que traducen una única palabra griega, metanoia. ¿Vale? Metanoia, cambio de espíritu, significa. Si lo queremos simplificar, podemos decir cambio de mente, pero me parece más importante, por nous es espíritu, en griego. Podemos pasar a la segunda. ¿Y ahí nació el maligno, Enrique? ¿En este momento nace el maligno? O sea, No, el maligno hace mucho tiempo que está. antes que Adán y Eva. Sí, Ah, ya si quieren hablamos del maligno. no, para cerrar. No. Abraham Heschel dice: cuando Adán y Eva se ocultaron de su presencia, el Señor llamó: ¿dónde estás? Es un llamado que se repite una y otra vez. Es el eco sutil y silencioso de una voz sutil y silenciosa. No se vuelca en palabras, no se enuncia en categorías mentales, pero es inefable y misterioso
como la gloria que llena el mundo entero. Está envuelto en silencio, encubierto y amortiguado, y aún así es como si todas las cosas fuesen el eco detenido de la pregunta: ¿dónde estás? Ahora sí pasamos a la próxima. El humano le dice: la mujer que tú me diste para estar conmigo, ella me dio del árbol y comí. Si la culpa la tienen, vos que me diste esta mujer, Se lavó las manos. y Y sí. ella que fue la que me llevó a comer. Adonai Elohim dice a la mujer: ¿qué hiciste? La mujer dice: la serpiente me sedujo y comí. Adonai Elohim dice a la serpiente: por haber hecho esto, maldita seas entre toda bestia y entre todo animal del campo. Sobre tu vientre andarás y el polvo comerás todos los días de tu vida. Pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu simiente y su simiente. Esta te aplastará la cabeza y tú le herirás el talón. Y dice a la mujer: se multiplicará y multiplicará el dolor de tu embarazo. Darás a luz a tus hijos con dolor. Hacia tu varón irá tu avidez y él te dominará. Todo mal. ¿Sí? ¿Podemos ir cambiando? Bueno, déjala. Pues así seguimos mirando la anterior. Mientras Dios intenta mantener la relación de verdad y de armonía que mantenía con ellos hasta entonces, que por otra parte hubiera recibido inmediatamente el perdón divino, el hombre y la mujer eligen esconderse primero, luego acusar a Dios, acusarse mutuamente, rompiendo la armonía de todas las relaciones, tal cual están rotas ahora la mayoría de las relaciones en este tiempo. Todos los vínculos son afectados, hasta la nueva relación con la serpiente, que también pasa a ser hostil con la acusación de Dios a la mujer. Pondré enemistad entre ti y la mujer. Esto nos enseña que el primer paso de la conversión es tomar conciencia del estado. ¿Dónde estás? Del lugar en el que nos encontramos. Pero no un lugar geográfico solamente, sino que está relacionado con la presencia de Dios. ¿Dónde estás en relación conmigo? Dios puso al hombre frente a él y ahora Adán está escondido de Dios. Este es el principio de las justificaciones y de lo que Mata el Mezquín llama tomarse el derecho a tener miedo. El miedo es el punto de partida de la claudicación, del abandono, de la derrota y de la huida. El miedo nos centra en nuestro yo sin poder salir hacia otras opciones. Es la antesala del ocio, del desaliento, ¿se acuerdan la plegaria? Y también la anticipación de una realidad no experimentada. El juicio a priori, la falsa profecía de una realidad ignorada. Me va a pasar esto, me va a pasar lo otro. Es una falsa profecía, no sabemos lo que nos va a pasar. El miedo de Adán está relacionado no solamente con la falta cometida, sino también está relacionado con la falsa imagen de ese Dios que prohíbe todo y celoso del hombre, que le insinuó en el maligno. Porque si él hubiera permanecido en ese Dios amoroso, que lo creó, que le dio comida, que lo puso en un lugar hermoso, que lo hace que alimente todas las partes de su ser, sean alimentadas con la belleza, si hubiese mantenido esa relación, no hubiera aceptado la venida de Dios. Él me va a perdonar. Y que incluso no hubiera hecho lo que hizo. El humano elige nuevamente una distancia aún mayor que el escondite, porque ve a un Dios distante, atemorizador. Elige la huida y al alejarse cada vez más de Dios, que es la primera falta que se podría haber enmendado, repito, se va transformando en un derrumbe vertiginoso, que es la caída.
Entonces Dios, con un buen educador, va a hacer a cada uno las consecuencias, va a hacer ver a cada uno las consecuencias de sus actos. No es una venganza divina, no es una, no me sé la palabra ahora. Castigo. Un castigo divino. Entonces Dios, como un buen educador, va a decir a cada uno las consecuencias. Comienza con la serpiente, sin haber entablado diálogo con ella. Con la serpiente no habla Dios, ya que no conoce el arrepentimiento. Porque con el que no conoce el arrepentimiento es necesaria la sentencia, dice San Efrén el Sirio. La serpiente andará sobre su vientre y comerá el polvo, ya que buscará y se alimentará de todos aquellos hombres que ponen sus esperanzas en la tierra, en el polvo, en lo bajo. En el hombre y la mujer aparece en común el dolor, desconocido hasta ese momento. En la mujer será el dolor de parto, en la función de dar a luz, de dar la vida, y en el hombre en su función de ganarse la vida, que es el trabajo para comer. Porque en la elección del amor de sí, como lo bueno, que se manifiesta en el apego al poder, al goce y al orgullo, la vocación de servicio y la humildad deberá conquistarse con dolor. Pero ya Jesús nos indicó que detrás del dolor viene el gozo superior de un nuevo nacimiento que puede ser el nuestro y el que nos hace olvidar lo padecido. Por eso Jesús insiste y dice, la mujer cuando va a dar a luz está triste porque le llegó su hora. Pero cuando ha hecho nacer al niñito, es decir, ha pasado por ese dolor, ya no se acuerda de su dolor por esta alegría. Nació un hombre en el mundo. Puede ser un parto natural o puede ser el parto del nuevo hombre. Nació un hombre o una mujer íntegros en el mundo. Porque el trabajo penoso de dar a luz en la mujer y de sembrar y cultivar y recoger los frutos en un terreno mezclado con cardos y espinas en el hombre, es también la siembra en nuestra alma, que habiendo sido sembrada por el maligno, nos conduce a un largo y penoso camino de discernimiento para diferenciar la buena de la mala semilla, para obtener frutos de una vida nueva. Lean la parábola del trigo y la cizaña. Elohim dice al humano, por haber escuchado la voz de tu mujer y comido del árbol del cual te mandé que no comieses, maldito sea el humus por tu causa. Con dolor sacarás de él tu comida todos los días de tu vida. Esto debería haber leído antes, digamos, pues es lo que expliqué recién. Haré germinar para ti cardos y espinas y comerás la hierba del campo. Con el sudor de tus narices comerás el pan, hasta que vuelvas al humus de donde fuiste tomado, pues eres polvo y al polvo volverás. El humano clama el nombre de su mujer Eva, viviente, pues es la madre de todo viviente. Adonai Elohim hace para el humano y su mujer túnicas de pieles y los viste. Eso es lo único de lo que no hablé. Entonces ahora podemos agregar igual, vamos a agregar más cosas. Ahora Dios le va a anunciar al humano las consecuencias de su pecado, que ya hablamos en parte alguna, pero vamos a decir otras cosas. Es la maldición del humus que va a traer las siguientes consecuencias. El alimento del humano ya no será todo árbol deseable para la vista y bueno para comer, como al principio, sino que comerá la hierba del campo, dice, que germinará mezclada con cardos y espinas, y que hará que el humano la deba recoger con dolor y con el sudor de sus narices. Aquí nos encontramos con varios planos de lectura. El primer plano es el trabajo penoso de sembrar, cultivar y recoger los alimentos en un terreno desfavorable donde también hay cardos y espinas. Una segunda significación de sacar el alimento con dolor va a ser
el hambre que el hombre va a padecer por la explotación del poder económico que va a provocar la sujeción económica de muchos. Esto tiene que ver con los caballos del Apocalipsis, pero no lo quise hacer tan complicado, pero también es cierto. Comeremos con dolor por la sujeción económica producida por el provecho, por la ley del provecho de algunos ricos y muchos explotados. Es la explotación del poder económico y el comercio, pero esto no quiere decir que los poderosos no van a padecer, sino que van a provocar esta situación, que los que van a provocar esta situación van a quedar librados de esta consecuencia, porque el tercer significado de sacar con dolor es también nuestra alma, que habiendo sido sembrada por el maligno, recibirá a largo plazo una cosecha dolorosa. Y estamos viendo, ahora que se están empezando a ver más las vidas íntimas de los poderosos, que casi todos se eligen deseos que los mantienen esclavizados. Casi todos. No sé si todos. Es decir, el poder y el dinero también esclavizan. El Señor también nos recuerda en la parábola del sembrador esta dificultad para que fructifique en nosotros sus palabras, que son las inquietudes y las riquezas sembradas por el maligno. El que fue sembrado entre espinas, dice Señor, este es el que oye la palabra, mas las inquietudes de este mundo y el engaño de la riqueza ahogan la palabra y queda sin fruto. Hay que luchar contra eso. Es un obstáculo. Las espinas que brotan de la tierra son consecuencias del pecado y la sucesión a lo largo de tantos siglos, consecuencia de caída. El Monseñor decía que este desequilibrio en el mundo divide a la humanidad en dos tipos de seres: los que aprovechan de una manera u otra y los que, queriendo ir a Dios mediante el restablecimiento del orden de los valores, quedan obligados a renunciar en este camino a las posesiones, a los goces, a los honores, incluso legítimos. Y esa es la vocación del monacato, para establecer un equilibrio en el mundo entre los que se aprovechan y los que renuncian voluntariamente. De esto proviene la pobreza heroica de los monjes, la castidad total, la ascesis y la humillación. Por eso el Cristo nuevo Adán, cabeza de la nueva humanidad, que no se ganó el pan con el sudor de su frente, porque no nació bajo la ley del pecado, a pesar de que trabajó, pero no se ganó el pan con el sudor de su frente, porque Él asumió toda la humanidad, salvo el pecado, pero sudó sangre, que es mucho más fuerte, cargando en el huerto de los olivos con todo el pecado del mundo, y portándolo hasta el árbol de la cruz, mediante la corona de espinas, redime a la humanidad del pecado cometido por el humano. ¿Se dan cuenta la reparación que hizo el Cristo? Dios. La última consecuencia, que es la muerte, pero la muerte no es un castigo, sino es una bendición de Dios. Nos dice Teodoreto de Ciro, obispo sirio del siglo IV. El legislador cortó la carrera del pecado por medio de la muerte, evidenciándola como un castigo y como una muestra de amor al hombre. La muerte pone fin al poder del mal, aparta de los padecimientos, libera de las fatigas, se lleva penas y preocupaciones, concede un final a las enfermedades del cuerpo. Tanto fue el amor al hombre con el que nuestro juez mezcló el castigo. Parece una maravillosa explicación sobre la muerte. Pasamos. Adonai Elohim dice: he aquí el humano es como uno de nosotros, conocedor de lo bueno y lo malo. Ahora que no extienda su mano, no tome del árbol de la vida, no coma y viva para siempre. ¿Se imaginan si con
40 años nos cuesta hacer un cambio. Imagínense si tenemos 4.325 años. Sin embargo, el parágrafo termina con la vida. Adán nombra a Eva, madre de los vivientes. Es decir, que Dios anuncia la muerte que va a ser una purificación para una nueva vida. La muerte del hombre es una especie de rescate. Dios hace volver al humano al polvo del humus, es decir, que éste vuelve a ser lo que hubiera debido exaltar, según la primera propuesta divina, y de esta manera Dios se queda con la última palabra. La mayoría de los padres, entre los que está Gregorio de Niza, ve en las túnicas de piel el símbolo de la muerte, ya que consideran que son pieles de animales, pero separadas de estos está sin vida, entonces es símbolo de la muerte. ¿Se acuerdan que al comienzo del diálogo con Dios dice: he aquí el humano es como uno de nosotros, ¿no? Que podríamos decir que hace inclusión con el diálogo divino de la creación del hombre en el sexto día. Haremos un hombre a nuestra imagen y nuestra semejanza. La inclusión es cuando comienza con un texto y termina con otro texto. Eso nos indica que es, digamos, un cuerpo de un texto, de un tema o de un texto fundamental. Estas palabras nos muestran claramente el resultado de la obra del maligno, que copiándose de Dios establece al humano en una falsa semejanza. El hombre podría y debía tomar el árbol de vida, pero Dios se lo va a impedir, no como un castigo, sino como porque en el estado de separación en el que se encuentra ahora podría eternizarse en el infierno. El árbol de vida es el árbol de la inmortalidad. Dios pone un límite sabio a la experiencia humana. Pero el Señor también da una vocación al hombre: servir el humus y guardarlo, que es como una renovación del camino trazado por Dios al humano en los orígenes de la creación. La muerte entonces no va a ser el final de la vida, sino el comienzo de su renovación. Los dos últimos versículos nos indican el camino para reconquistar el paraíso: pasar por la prueba de fuego de la purificación a través de la espada de dos filos de la palabra de Dios. La espada es el Verbo y el fuego es el Espíritu Santo, que son las dos manos del Padre, actuando para nuestra redención. Bueno, terminamos acá.